3 de la tarde, 55 minutos, mucha atención. Lo último nos llega desde Estados Unidos con la confirmación a esta hora de la muerte del comentarista y activista conservador Charlie Kirk, quien fue víctima hoy de un atentado al recibir un disparo mientras intervenía en un evento en la Universidad de Utah Valley. Juan Camilo Merlano nos tiene los detalles a esta hora. Juan Camilo. Alejandra, quien lo confirma es el mismo presidente de los Estados Unidos, quien era muy cercano a Charlie Kirk, el presidente Donald Trump, quien escribió a través de su red social Truth el siguiente mensaje: el gran e incluso legendario Charlie Kirk ha fallecido. Nadie comprendió ni tuvo el corazón de la juventud en Estados Unidos mejor que Charlie. Fue querido y admirado por todos, especialmente por mí. Y ahora ya no está con nosotros. Melania y yo expresamos nuestro más sentido pésame a su hermosa esposa Erika y a su familia. Charlie, te amamos, es lo que escribe el presidente Donald Trump, confirmando el asesinato de Charlie Kirk. Allí ustedes veían las imágenes de este evento en el que él se encontraba. Esto fue en la Universidad de Valley, en Utah. Esto fue en el marco de una serie de eventos que él, de hecho, era el primero de esta temporada de otoño, porque su organización Turning Point USA, que él creó cuando tenía tan solo 18 años, se dedicaba a realizar esas especies de foros o correrías en las universidades de todo el país. Él iba, se presentaba ante las multitudes de estudiantes, hablaba con ellos, algunas arengas, y tenía una dinámica llamada Prove Me Wrong, que de hecho era la que estaba practicando en ese momento en el que recibe el disparo, de acuerdo a otros videos, a otros ángulos. Y es que empieza a hablar con gente del público, escoge a una persona y empieza a debatir con esa persona. De hecho, en uno de los ángulos distintos del video se ve que él estaba hablando, esta persona le estaba preguntando o le estaba increpando sobre cuántos tiroteos masivos había ocurrido en los Estados Unidos en los últimos años. Él estaba diciendo que muchos tiroteos y estaba increpando al estudiante. El estudiante le preguntaba cuántos de esos tiroteos han sido de personas que adquirieron un arma de manera fácil, y él dice cuántos han sido por parte de las pandillas o de los pandilleros. E inmediatamente se escucha el disparo y se ve cómo la bala penetra su cuello, y posteriormente lo llevaron a un centro médico y finalmente se conoce la trágica noticia de que Charlie Kirk, este joven líder del movimiento conservador y quien había motivado a millones de jóvenes en todo Estados Unidos a salir a votar, ha sido asesinado a sus 31 años. Juan Camilo, posterior a conocerse la noticia del atentado, también comenzó a difundirse una fotografía del presunto perpetrador de este atentado. Un señor aparentemente adulto mayor, pero todavía quisiera preguntarle si se confirmó o no si este sería el responsable de este hecho. No, no es el responsable. Ya las autoridades dijeron que no es el responsable. Hubo aparentemente un error allí. El responsable de este hecho no ha sido capturado. Según lo que han dicho las autoridades, se encuentra todavía fugado. Y también lo que se ha podido determinar por información preliminar es que el disparo no habría sido hecho cerca, sino que habría sido hecho a través de una distancia de unos 180, 200 metros. Esto quiere decir que fue utilizado con un arma, posiblemente un rifle, y lo cual indicaría aún más que se trató de un hecho planeado, premeditado, y donde se utilizó un arma larga precisamente para atentar en contra de la vida de Charlie Kirk. Pero lo que han dicho las autoridades hasta este momento es que el sujeto o el responsable de este asesinato no está bajo custodia de las autoridades. Lo que estoy viendo acá y que me llama poderosamente la atención, Juan Camilo, un poco hablando del perfil de Charlie Kirk, es que en efecto tenía millones de seguidores en medio de ese trabajo que realizaba con las juventudes que ya usted nos mencionaba. Hablemos del porqué también de la cercanía con el presidente Donald Trump, que envía un mensaje además con unas condolencias que dan cuenta un poco de esa relación. Uno podría decir que Charlie Kirk fue una de las razones por las cuales el presidente Trump obtuvo una votación importante entre jóvenes en Estados Unidos. Kirk es visto también como un fenómeno cultural. Él formó esta organización Turning Point cuando apenas tenía 18 años, y muchos lo ven como una voz en el conservatismo que logró empoderar a otros jóvenes conservadores en medio de una ola de progresismo y de izquierda en Estados Unidos que les daba pena
a hablar sobre sus opiniones, que eran censurados, que a veces decía que tenían un discurso que incitaba el odio, que eran discursos de odio. Llegaron jóvenes como Charlie Kirk y empezaron a tener estas conversaciones incómodas, conversaciones más agresivas, y lograron movilizar a muchos más jóvenes en la línea conservadora que antes estaban bajo la sombra. Y eso ayudó mucho al presidente Donald Trump en su elección. De hecho, cuando Trump ganó, Charlie Kirk fue uno de los que más estuvo cerca de él. Hay reportes de que se fue a vivir a Palm Beach unos 2 meses después de la victoria de Trump para estar más cerca. Había muchos rumores de que iba a tener un puesto importante en la administración, pero también finalmente no entró en la administración porque consideraron que podía seguir siendo esa voz en los movimientos del conservatismo, que hacía más por fuera del gobierno que en el interior del mismo gobierno. No querían quitarle esa tribuna y esa movilización que tenía a través de su organización Turning Point, que tenía presencia en 850 campus universitarios en todo Estados Unidos, y que naturalmente era una voz prominente, un fenómeno cultural, como ya decía. De hecho, es un dato menor, pero que refleja un poco el fenómeno en el que se había convertido. La misma serie, que es famosa por ser políticamente incorrecta, South Park, le dedicó un sketch, le dedicó una sección a Charlie Kirk hace 2 capítulos, si no estoy mal, donde precisamente replicaban, pues, lo replicaban a él, su figura, y cómo sostenía estos debates constantes con estudiantes universitarios a lo largo y ancho de todo Estados Unidos. Entonces, una figura con mucha cercanía al presidente de los Estados Unidos, con mucha cercanía al poder y a su gabinete también, y con mucha relevancia en el voto juvenil. Bueno, un Charlie Kirk que no solamente era activista, comentarista, como lo hemos dicho, político también, líder entre las juventudes, sino también esposo y padre de 2 chiquitos, que hemos visto algunas de las fotografías, precisamente una familia que queda afectada y golpeada por este hecho, también allí registrado el día de hoy en la Universidad de Utah Valley. Estamos viendo, de hecho, Juan Camilo, si me ayuda a describir las imágenes de lo que está pasando en vivo en este momento, y es todo el dispositivo de seguridad luego de lo ocurrido. Claro. Ahora debemos ver lo que en Colombia nosotros llamamos como Operación Candado, ¿no? Que es tratar de levantar un cerco y tratar de buscar quién fue el responsable y de capturarlo. Entonces, en eso deben estar las autoridades en estos momentos. Uno creería que se perdió tiempo valioso, porque si en un principio se capturó a un sujeto que no era el responsable y se creyó que era el responsable, luego lo liberaron, pues allí se perdió tiempo clave, más aún teniendo en cuenta que esas versiones preliminares hablan de que el disparo ocurrió a unos 200 metros, 180, 200 metros de distancia. Entonces tienen realmente que hacer una operación o un operativo allí muy minucioso para poder dar con el responsable y para poder determinar también cuáles son los móviles, porque mucho se ha dicho, pero realmente todavía no tenemos una confirmación de las autoridades. Se trató de un hecho, de un crimen político, fue como uno pensaría que sí. Pues Kirk era una personalidad controversial, era rechazado por algunos sectores más progresistas en Estados Unidos, y lo criticaban. Entonces uno pensaría que es un crimen político por esa misma naturaleza, pero de nuevo, toca esperar que las autoridades den los detalles concretos de las motivaciones y de quién fue el responsable en un país que ya ha visto hechos de violencia política recientemente. Pues vimos hace un año cómo el presidente Trump sufrió 2 intentos de asesinato. En uno casi lo matan durante una correría en Butler, en Pensilvania. Otro fue cerca a su campo de golf en Florida, que finalmente lograron capturar al sujeto que estaba ahí en una especie de barricada, pero ese no pasó a mayores. Y también unos hechos recientes de 2 legisladores demócratas en el estado de Minnesota, que uno de ellos fue asesinado también en un hecho de violencia política. Entonces, digamos que Estados Unidos está sufriendo esa tragedia de la radicalización y de la violencia política. Por eso, teniendo en cuenta esa tendencia que hemos visto en medio de la polarización tan grande en este país, no extrañaría que este también se trate de un hecho de violencia política y de un atentado motivado por esa radicalización por la que está pasando Estados Unidos.
Pero sí, vemos las imágenes. Esto es en Orem, en el estado de Utah, es a las afueras de Salt Lake City, en las proximidades de Salt Lake City, donde queda el campus de esta universidad. Y ahora también estaremos atentos de cuál será el primer pronunciamiento de las autoridades con respecto a la investigación y con respecto a las primeras pruebas que se han podido recoger tras este asesinato. O sea, esa es la zona externa de la universidad, ¿no? Según le entiendo, Juan Camilo. Sí, esa es la zona. Correcto, sí, esa es la zona externa de la universidad. Allí vemos algunos oficiales con armas largas, también, por supuesto, haciendo parte de ese dispositivo que se ha desplegado, pero en este momento todos los enfoques están, uno pensaría, en tratar de capturar al sospechoso, de tratar de ponerlo bajo custodia, porque todo parece indicar también que no hay una amenaza activa en este momento, porque fue un solo disparo, la detonación se escuchaba, un solo disparo dirigido concretamente hacia Charlie Kirk, y posteriormente pues también se ven las imágenes como los miles de estudiantes que estaban allí en el campus empiezan a correr desesperados. Algunos llevan a Charlie a una camioneta para que sea trasladado en un hospital, pero lamentablemente fue mucha la sangre que perdió y posteriormente fue anunciado su fallecimiento. Fue un solo disparo, uno que fue certero. Aquí tratamos de no compartirles, por supuesto, todas las imágenes por la sensibilidad, lo sensible que son las imágenes luego de ocurrido el atentado, lo vivido allí en la Universidad de Utah Valley. Tenemos a esta hora pronunciamiento, Juan Camilo, y usuarios del gobernador de Utah. Ya les vamos a enseñar la publicación que hizo, el trino que hizo a través de su cuenta de X, la van a ver en pantalla en minutos. Dice el gobernador lo siguiente: acabo de hablar por teléfono con el presidente Trump, trabajando con el FBI y las fuerzas del orden de Utah, llevaremos ante la justicia al responsable de esta tragedia. Abby y yo estamos desconsolados, oramos por la esposa, la hija y el hijo de Charlie. Es la publicación que están viendo ustedes allí en sus pantallas, lo que dice el gobernador de Utah. Juan Camilo, lo que decíamos, es todo el trabajo que ha hecho desde el punto de vista de lo político, de lo social, pero también es un padre, es un esposo, y por eso incluso la publicación del presidente Donald Trump destaca un poco eso en medio de las condolencias, ahora la que hace el gobernador de Utah. Sobre lo que hay detrás, usted nos ha hablado un poco de esa tendencia también que hay en medio de los atentados, los múltiples atentados, que se suma uno más. Hablemos también un poco de eso, Juan Camilo. Sí, naturalmente es una tragedia para la familia, para los dos hijos pequeños que deja Charlie, para su esposa, padre joven, tenía apenas 31 años, era un joven con mucho potencial y con mucho liderazgo aquí en los Estados Unidos, y naturalmente que es una pérdida grandísima para su familia, pero también para el país y para el movimiento conservador en los Estados Unidos, y también teme uno que haya una radicalización a partir de esto, teniendo en cuenta que ya venimos de un periodo en el último año en el que hemos visto hechos de violencia política en este sentido. Ya lo mencionábamos desde el presidente Trump, 2 intentos de asesinato, ya mencionábamos también lo que ocurrió en Minnesota en contra de los 2 legisladores demócratas, donde una legisladora fue asesinada también por un asesinato político, con fines políticos, y ahora vemos este hecho en contra de un joven que tenía mucho liderazgo, que representaba muchas voces, que movilizó millones de jóvenes para que salieran a votar en las elecciones de noviembre del 2024, en las presidenciales, y que era un fenómeno cultural. De verdad que Charlie Kirk ya se estaba convirtiendo, él tenía también su programa, un podcast que era transmitido por una cadena que se llama Real America's Voice, y movilizaba a mucha gente. Pues ustedes pueden ver allí. Claro, para la muestra un botón. Exacto, en la Utah University, en la Utah Valley University, miles de jóvenes allí en el campus. Así como estaba allí, él hacía giras por cada uno de los campus de distintas universidades. De hecho, esta, si no estoy mal, era la primera gira de esta temporada, pero su organización Turning Point tenía presencia en unas 850 instituciones educativas. Entonces
tenía una presencia masiva y una red de movilización también masiva, y de ahí su popularidad, porque no solamente asistía gente que quería escucharlo o que compartía su punto de vista, sino gente que iba ya a contradecirlo, que era lo que hablábamos de este formato de Prove Me Wrong, prueba que estoy equivocado. Él se sienta allí y empieza a escuchar estudiantes que les dan un micrófono y que le dicen, yo por ejemplo estoy de acuerdo con el aborto, Charlie les decía que no, que el derecho del no nacido, o yo por ejemplo estoy en desacuerdo con el porte de armas. Son posiciones encontradas y son debates públicos en medio también de un escenario muy caliente, porque siempre es con las multitudes allí de estudiantes alrededor. Entonces va a ser una voz que le va a hacer muchísima falta al país y muchísima falta también a las juventudes, a esas juventudes conservadoras que lo habían visto a él como un referente. Juan Camilo, a esta hora se está conectando con nosotros Arturo Morales, con quien vamos a conversar. Lo invito a que se quede conmigo para esta conversación. Es analista republicano de Utah, a propósito de este hecho que enluta, por supuesto, a Estados Unidos, podríamos decirlo, si es posible, Juan Camilo. Bienvenido a Noticias Caracol en vivo, Arturo. Muchas gracias por tenerme. Bueno, su análisis frente a lo que acaba de suceder, este atentado en contra de Charlie Kirk. Una tragedia demasiado grande. Charlie Kirk es un excelente ser humano, un hombre de familia, un hombre que ama a Dios, un hombre que ama a los Estados Unidos, un hombre que definitivamente tiene pasión en la posición que toma, pero es un hombre muy bien estudiado, que analiza muy bien todas las perspectivas, que respeta el punto de vista de todos y que ha tenido un tremendo impacto en este país, definitivamente. Sí, Arturo, este hecho de violencia política que, si se quiere, no es aislado. Ya hemos visto hechos de violencia política incluso en contra del mismo presidente de los Estados Unidos, recientemente también en contra de legisladores estatales demócratas en el estado de Minnesota. Esto estamos pasando, o está Estados Unidos pasando por un periodo de radicalización y de violencia política en el que al que este hecho se le seguirán sumando. ¿Tú ves con preocupación que pueda haber más episodios como este, más asesinatos como este? Definitivamente ha sido algo que me ha preocupado por hace mucho tiempo. Desafortunadamente, la izquierda, el partido de oposición, ha creado un ambiente de odio, de división en este país, en el que desafortunadamente no se debaten los puntos de vista, se debaten las personalidades y ataques personales en contra de aquellos que disienten en cuanto a sus puntos de vista son más presentes. Es algo que siento yo que la libre expresión es quien pierde, la libertad es quien pierde. Deberíamos de reenfocarnos a debatir los puntos de vista y en los méritos de los puntos de vista, nunca las personalidades. Ha sido algo que he visto por muchos años. Hace más de 15 años, personalmente, estuve envuelto en temas muy controversiales políticos y tuve amenazas de muerte. Aquí mismo, en mi casa, tuve que tener policía, carro de policía estacionado por una semana en la primera ocasión. La segunda ocasión, por 3 días, tuve que tener policía aquí afuera de mi casa. Tuve que tener guardaespaldas que iban y me protegían de eventos públicos. Esa es la tendencia de que no podemos debatir ya los temas libremente, con expresión y con respeto. Anoche estaba viendo un video del presidente Trump, que fue a cenar en Washington, D.C., y lo primero que lo atacan con comentarios de Hitler. Es comportamiento que no debería ser permitido, que no debería de existir en este país. Hace años, después de que se terminaba una elección, ambos partidos, toda la gente decía, ok, bueno, esta va a ser la nueva administración por los próximos 4 años, trabajemos juntos. Ahora
vamos a tener diferentes puntos de vista, pero juntos podemos empezar a enfocarnos en encontrar ese punto medio en el que todos podemos vivir tranquilos. No existe ese punto medio ya. Existe la polarización. Y nuevamente es un llamado, yo creo, para todo mundo, tanto los medios de comunicación como activistas, que debemos de centrarnos nuevamente en los hechos. Sí, Alejandra, solo quiero comentar porque el presidente Trump acaba de firmar una proclamación, acaba de ordenar que las banderas, escribe un mensaje en honor a Charlie Kirk, un verdadero y gran patriota estadounidense. Estoy ordenando que todas las banderas de los Estados Unidos alrededor del país estén izadas a media asta durante los próximos 4 días, hasta el domingo a las 6 de la tarde, es lo que está anunciando el presidente de los Estados Unidos a esta hora, Alejandra. Pues muchísimas gracias, Juan Camilo. Aprovecho para despedirlo, que sé que también tiene que asumir otros compromisos para el noticiero. Así que muchísimas gracias por esos minutos. Continúo yo con la conversación con el señor Arturo Morales. Gracias, Juanca. Gracias. Ahora sí, señor Arturo, hablemos también puntualmente y entendiendo este panorama que nos describe, ¿qué consideraría usted, pues por supuesto sin caer en las especulaciones, porque no es lo más, digamos, preciso en una situación como esta, pero lo que podría haber detrás, en efecto, de este hecho, de este atentado en contra de Charlie Kirk, entendiendo también lo que representaba, ¿no? Claro, es una personalidad que tenía increíble influencia sobre la gente joven, los estudiantes universitarios. Deja un vacío que es irreemplazable, ¿no? Es imposible reemplazar a Charlie Kirk. Fue una persona increíblemente influyente en la elección del presidente Trump. Nuevamente, es difícil de expresar el vacío que deja en este país. Muy merecido, muy simbólico el hecho de bajar las banderas a media asta. Definitivamente lo consideraría un tremendo patriota, un tesoro nacional. Gente como él, tan joven, con la habilidad de poder hacer lo que él quiera realmente, dedicar su tiempo a tratar de educar a la gente joven para que puedan entrar al debate, al discurso, al diálogo nacional, para poder encaminar este país. Estemos de acuerdo o no, pero poder encontrar ese punto medio y poder educar a un grupo de votantes que no estaban envueltos realmente, por cierto, no participaban tanto en la política, pero poder invitarlos porque es el grupo de votantes que va a estar a cargo de esta nación por los próximos 30, 40 años. Dedicar el tiempo que él dedicaba, la paciencia, proclamando su amor por Dios definitivamente, a donde quiera que él iba, el amor a la vida, el respeto a la vida, y ver este tipo de actos de violencia injustificados, es difícil de poder entenderlo. Vivo yo a 5 minutos de esa universidad. Yo fui a esa universidad. Es menos de 1,5 millas de aquí a esta universidad. Conozco el campus. Estuve la semana pasada en este campus. No puedo entenderlo definitivamente. ¿Cómo ha pasado eso en mi estado, en mi escuela donde yo fui a estudiar? Es increíble realmente. Es frustrante. Es completamente increíble, sí, señor, y las imágenes, como lo hemos dicho, muy, muy sensibles, impresionantes también la forma como se llevó a cabo ese atentado en contra de Charlie Kirk, cuando se confirma a esta hora su fallecimiento, confirmado precisamente por el mismo presidente Donald Trump. Muchísimas gracias, Arturo Morales, analista republicano de Utah, por estos minutos, por estar con nosotros. Gracias por tenerme. Y tenemos otras voces que se suman también a esa transmisión de Noticias Caracol en vivo. Les estoy hablando de Art Estopiñán, analista republicano, a quien le doy la bienvenida a Noticias Caracol en vivo. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Alejandro, un placer.
Bueno, lo que piensa usted también luego de conocerse este atentado y posterior fallecimiento de Charlie. Sí, pues mire Alejandro, yo pienso que esto es una crisis aquí en los Estados Unidos que estamos viviendo porque la verdad que las voces de la derecha están en peligro en estos momentos. Es algo impresionante que la libertad de expresión, cuando tiene que ver con las voces de la derecha, de los republicanos, con la agenda MAGA de America First, pues en mi opinión esto es un índice de que los liberales, socialistas, demócratas no quieren que las voces de la derecha pues se unan al debate nacional. Así que lamentablemente yo pienso que esto es un inicio a ataques para detener las voces de la derecha en el debate nacional de los Estados Unidos. Pero ahora le pregunto cómo, es decir, sobre quién recaen los compromisos y qué hacer al respecto para poder desescalar esa radicalización, esa polarización que se registra allí en el país. Bueno, y eso es la pregunta, Alejandra, esencial, ¿verdad? Porque la Constitución de los Estados Unidos permite a la expresión libre y al debate, pero ¿hasta qué punto se puede dejar que interfieran de esta manera con el debate de la derecha? Lo vemos con la prensa, que la prensa en general no le da credibilidad a la derecha, a la agenda del presidente Trump. O America First, América primero, ¿verdad? Entonces, Sí. yo creo que muchos elementos tienen culpa por esto y la prensa es una de esas entidades, en mi opinión, que tienen culpa de tratar de minimizar las voces de la derecha. Pero definitivamente necesitamos respetarnos unos a los otros, los republicanos con los demócratas o socialistas, y esto es algo que es bien serio porque yo no creo que este va a ser el único caso aislado. Charlie Kirk era un hombre que era muy reconocido por su activismo en la derecha y particularmente con los jóvenes Claro. americanos. Él iba a muchas universidades, como ustedes lo están reportando, a platicar y a tener un diálogo con los jóvenes que lamentablemente muchos de ellos las universidades le han lavado el cerebro para un sistema socialista. Y entonces él tenía una postura bien firme a favor de los republicanos y de MAGA. Y entonces eso quizás a este señor, no sé cuál habrá sido el propósito o si fue pagado por otros grupos para asesinar a Charlie Kirk. Porque ahora vemos que las personas que están haciendo protestas por la izquierda son pagados por otros países. Y esto es algo que es bien serio. Es decir, si le entiendo, según su análisis, ¿se podrían esperar nuevos atentados de esa misma índole y con ese tipo de personajes? Yo creo que sí, Alejandro. Yo creo que esto solamente es el comienzo de una etapa aquí en los Estados Unidos que vamos a experimentar porque los ánimos de los demócratas y republicanos están bien cargados y yo creo que esto solamente es el comienzo de quizás de otros atentados o otros ataques contra, por lo menos de la parte de la izquierda, a los conservadores. Yo creo que esto es solamente el comienzo, lamentablemente, de una ola de atentados en contra. Lo vimos con el presidente Trump, que lo trataron de asesinar en dos ocasiones. Así que esto, en mi opinión, por mi experiencia política, yo estoy viendo que esto quizás lamentablemente se va a tratar de repetir a otros conservadores, a otras personas que apoyan
al presidente Trump y a la agenda MAGA. Y en ese caso, ¿qué medidas se deberían tomar? Bueno, obviamente de seguridad tienen que tomarse medidas de seguridad de inmediato a todas aquellas personas que están participando en eventos conservadores. Deben de tener el cristal que ahora tiene el presidente Trump y otras medidas de seguridad, en mi opinión, pero nunca detener la opinión conservadora, porque para eso, como ya mencioné, la Constitución protege estas medidas de libertad, de expresión de libertad y de opinión, que eso es lo que es. Pero definitivamente, Alejandra, yo creo que el primer paso es tomar más medidas de seguridad. Pues muchísimas gracias, Art, por estos minutos, por esta conversación. Ok, usted, bueno, muchas gracias por estar reportando las últimas noticias. Muchas gracias.